Buenos días, chicos de grado décimo. Esta va a ser la herramienta que vamos a utilizar la mayoría de las clases pues para abordarlas. Digamos que esta metodología que vamos a trabajar pues es lo mismo que hacíamos en el colegio, pero pues de manera virtual. Voy a seguir dejando, perdón, tareas, trabajos, actividades en general. Igual como si estuviéramos en el colegio, el trabajo va a ser igual. Esta metodología tiene por nombre trabajo en casa. Por aquí les voy a dejar mi correo. El correo electrónico pues va a ser el medio por el cual nos vamos a comunicar. Lo que hemos hecho pues las semanas anteriores para enviar evaluaciones y para todo, ¿listo? Entonces acá lo dejo súper claro pues para que ustedes lo tengan presente. El trabajo que vamos a iniciar el día de hoy es el trabajo del segundo periodo. Entonces, para eso necesito que por favor ustedes en sus cuadernitos me hagan el letrero de segundo periodo, ¿listo? ¿Qué pasa? Yo me quedé con algunos de sus cuadernos porque pues nadie se imaginó que llegaríamos a estar en esta situación. Entonces, pues lo siento un montón, me disculpo con ustedes de nuevo, creo que nadie esperaba que esto pues se saliera de las manos a tan gran escala. Les recomiendo y les pido el favor de que hagan su trabajo en hojas, en un cuaderno que no utilicen hojas reciclables, para que pues ustedes puedan tener también su proceso de segundo periodo pues de esta manera, ¿listo? Esperando que podamos volver pronto al colegio, a la normalidad. Listo, por ahora entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes van a pausar el video, van a ir haciendo su letrero de segundo periodo, ¿listo? Hecho el letrero de segundo periodo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar la hojita y vamos a poner como título tema segundo periodo, ¿listo? Y vamos a escribir los temas que están aquí a continuación, ¿listo? Entonces el primer tema que vamos a abordar es la teoría literaria. Vamos a ver cómo se critican los textos literarios y los textos artísticos. Vamos a ver un poco de la obra de Miguel de Cervantes. Digamos que en abril se celebra el Día del Idioma y digamos que se conmemora un poco la obra de Miguel de Cervantes, por eso está propuesto dentro del plan de estudios que lo veamos. Luego vamos a ver dos corrientes artísticas, dos corrientes importantes, que es el conceptismo y el culturalismo. Lo vamos a abordar, vamos a ver qué son cada una, por qué son importantes, etc, etc. Luego vamos a ver el signo lingüístico, qué es el signo lingüístico, bajo qué elementos trabaja el signo lingüístico y digamos que todo lo que compete al signo lingüístico. Luego vamos a ver lo que son los tipos de lenguajes, de nuevo, y todo lo que compete a este tema. Luego vamos a ver las variantes del lenguaje, los tipos de lenguajes en general. Y luego vamos a ver algo de la virtualización de la comunicación en el siglo XX. ¿Listo? Entonces, por favor, escriben en su cuaderno o en sus hojitas los temas del segundo periodo. ¿Listo? Luego de que hayan quedado consignados en sus cuadernos los temas de este periodo, vamos a dar inicio ya como tal a la carga temática y vamos a ver lo que es la teoría literaria. Listo, vamos a primero aclarar qué es una teoría, y una teoría va a ser un conjunto de reglas fundamentales que basan el conocimiento de una ciencia en específico. Recuerden que el estudio de la literatura va a ser una ciencia. Listo, entonces en este caso la teoría literaria lo que va a hacer es estudiar un conjunto de reglas y principios que van a estar atravesados o que van a tener como objeto de estudio el arte de la literatura, ¿listo? El arte literario. Digamos que es un conjunto de normas, ¿por qué? Porque son unas leyes de razonamientos que intentan explicar un fenómeno. Este fenómeno puede ser cualquiera. Por ejemplo, en las subculturas, en los emo, en mi tiempo, no sé ahorita qué tipo de subculturas existan, pero digamos que cualquier grupo de personas o de un trabajo en específico puede ser estudiado y puede ser teorizado. ¿Listo? Entonces digamos que una teoría lo que va a hacer es un intento por explicar un fenómeno determinado, cualquiera que sea este fenómeno. ¿Listo? De nuevo, esto tiene que quedar consignado en su cuadernito, entonces pues como título teoría literaria escribimos aquí los dos
elementos que se nos proponen. ¿Listo? Entonces, la teoría, siendo un estudio de un fenómeno en específico, y si nos centramos en lo que sería la teoría literaria, pues nos vamos a dar cuenta que son todos los estudios que se realizan a partir de una obra literaria o de una obra escrita. Recuerden que una teoría puede también abordar los temas artísticos, ¿listo? Entonces recuerden que dentro del arte y dentro de la literatura existen corrientes muy marcadas a lo largo de la historia, ¿listo? Entonces, lo que nos compete con la teoría literaria es cómo nosotros podemos realizar estudios a partir de una obra escrita, ¿listo? Esa obra escrita va a ser considerada como una obra literaria. Esta obra literaria va a tener, digamos que elementos fundamentales respecto a cuál es su enfoque dentro de la sociedad, qué es lo que quería decir el autor, por qué lo quería decir. Recuerden que la literatura siempre va a responder al momento histórico en el que se encuentran las personas. Por eso también es importante teorizar la literatura y teorizar el arte. ¿Listo? De nuevo, esto tiene que quedar consignado en su cuaderno. ¿Listo? Entonces, esta teoría literaria va a tener unos momentos importantes o unas funciones o unos acercamientos al conocimiento importantes. Entonces, la función de la teoría literaria en un primer momento va a ser el estudio literario, pero también se va a preguntar por qué es la literatura. ¿Listo? Entonces, recuerden que la literatura va a ser el estudio o el arte que utiliza la palabra como medio de expresión. ¿Listo? Literatura va a ser el arte que utiliza la palabra como método de expresión. ¿Listo? Entonces, la teoría literaria se va a preocupar sobre qué consideramos literatura. ¿Acaso todos los textos o todo lo que está escrito en papel es literatura? Digamos que lo que nos va a venir a decir es que no, que dentro de la literatura va a existir una obra o va a existir una manera diferente de contar las cosas. Entonces va a ser como un embellecimiento del lenguaje, por eso se va a llamar arte. Listo, pero ¿qué otro tipo de cosas va a estudiar la literatura? La teoría literaria. La teoría literaria se va a preocupar por las características propias de los textos. Entonces nos va a decir que los textos tienen que ser originales, que los textos tienen que tener de nuevo una función poética porque vamos a utilizar de manera diferente el lenguaje. No es lo mismo escribir una carta de amor a una carta de renuncia. Si se dan cuenta, dentro de estos dos ejemplos hay un uso completamente diferente del lenguaje. Listo, también nos va a hablar de que tiene que existir dentro de la literatura una voluntad artística. Recuerden que la literatura se va a configurar como un arte. Entonces es importante que tengamos esto presente. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar una obra artística, no un texto simple y llano, no, vamos a estudiar una obra artística. ¿Listo? Dentro de esa obra artística y respondiendo a la función poética, pues vamos a encontrar que existe un lenguaje expresivo y que ese lenguaje expresivo pues va a ser un lenguaje artístico y que además dentro de todo esto va a existir algo que se va a llamar la connotación, que lo vemos debajo, ahí debajito del lenguaje expresivo. Esa connotación va a ser qué le quiero hacer sentir a la persona que va a leer mi texto. ¿Qué es lo que yo quiero transmitir? Quiero transmitir alegría, quiero transmitir tristeza. ¿Qué es lo que yo voy a querer compartir con el texto que yo voy a realizar? ¿Listo? Esto es importante. ¿Por qué? Porque digamos que los textos literarios van a tener que responder a cierto tipo o a cierto género. Recuerden que tenemos textos dramáticos, tenemos comedia, tenemos digamos que distintas corrientes literarias que van a estar marcadas a partir de cuál es la finalidad y qué va a ser lo que yo voy a connotar en las otras personas. ¿Listo? Por esto también nos va a hablar de que existe un mundo propio. Existen unas características genéricas que van a hacer que se conozcan distintas situaciones que abarcan el mundo en general a partir de eso. ¿Cómo se concibe cada uno dentro de un mundo? ¿Cómo creen ustedes que las situaciones que pasan alrededor de nosotros nos afectan? Digamos que esto
que estos estudios literarios lo que buscan es de una u otra manera responder a por qué escribir y para qué escribir. Todo en esta vida tiene una función, una funcionalidad y todo tiene un espacio determinado, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el espacio de la literatura en la cosmovisión del mundo? ¿Cuál es el espacio de la literatura en la formación de un carácter, en la formación de una sociedad? Recuerden que la literatura siempre va a responder al carácter histórico, social y económico de una época o de un territorio determinado. ¿Listo? Además, digamos que es bien importante entender que la literatura y en general la teoría literaria nos va a abrir un campo, amplio respecto a por qué se escribe, para qué se escribe, pero además cuál es el sentido de que en el mundo podamos leer, cuál es el sentido de que existan personas que con un arte embellezcan las palabras, que tengan una función poética, que tengan un lenguaje expresivo. ¿Cuál es el sentido de que esto exista? ¿Listo, chicos? Entonces, este cuadrito también lo vamos a consignar en nuestro cuaderno, ¿listo? Entonces, digamos que respecto a la teoría literaria, entonces podemos decir que básicamente va a ser un estudio de teorías que responden a la necesidad de examinar la literatura como un fenómeno importante para el desarrollo de todas las sociedades. ¿Listo? Espero de todo corazón que ustedes se encuentren de la mejor manera en sus casas, que si tienen alguna duda o inquietud, pues me la hagan saber. Vamos a ir trabajando poco a poco, acomodándonos a las plataformas. Nada, cualquier cosa que ustedes necesiten, pues ahí va a estar el correo mediante el cual ustedes se pueden comunicar conmigo, cualquier duda o inquietud. ¿Listo? Recuerden que nosotros tenemos un libro de texto que vamos a trabajar. Lo que yo voy a hacer es que en su momento les enviaré las fotos para que ustedes trabajen con esos textos, pero la idea es que sí lo tengan muy presente, que esta virtualización de las clases es lo mismo como si ustedes vinieran a estudiar. Entonces, yo voy a darles unas fechas y unos espacios para que ustedes envíen las evidencias de su trabajo. Por ejemplo, ya hoy todo lo que trabajamos, segundo periodo, los temas, lo de teoría literaria, pues esto ya debe estar consignado en sus cuadernos. ¿Listo, chicos? Un abrazo para todos. El día de hoy no se deja tarea, pero necesito por favor que examinen bien este mapa conceptual. ¿Listo? Porque a partir de este mapa conceptual vamos a abordar el resto del curso de castellano de segundo periodo. ¿Listo? La próxima clase entonces abordaremos a Miguel de Cervantes para que lo tengan presente. Nada, que estén muy bien.